Bueno, las efemérides, Filpo. Así es, sí. Por ejemplo, un día como ayer, 20 de junio de 1931, fue ejecutado en Pueblo Nuevo de Mao el general Desiderio Arias, quien contribuyó a el acceso de Trujillo al poder, pero que después se opuso. Dominó toda una época. Un merengue que se había escrito ahí en esa época se prohibió sonarlo. Y también el 19 de junio se conmemoraba otro aniversario de la expedición de Luperón de 1949, cuando un hidroavión llegó desde Guatemala por la bahía de Luperón, 15 expedicionarios, de los cuales 5 sobrevivieron, entre los que estaban Miguel Feliu Arseno, alias Miguelucho o Miguelón, Julio H. Arbelo y Warner Cuascu, el que dirigía el periódico El Caribe después mucho tiempo. También el pasado 20, ayer, se conmemoró un aniversario de la llegada del Frente Marítimo, que fue por Estero Hondo y por Maimón, encabezado por Horacio Rodríguez, José Horacio Rodríguez. De manera inesperada, este frente también debía llegar el pasado 14, pero por diferentes problemas y que se cree que el que dirigía una de las embarcaciones adrede se puso a navegar en círculo, prolongó la llegada y la dificultó. Y también un día como hoy, pero de 1919, nace Salvador Estrellas Adalá, uno de los complotados el 30 de mayo. La avenida Estrellas Adalá es en honor a este héroe. A ese personaje. Sí, a ese personaje. Salvador Estrellas Adalá. Salvador Estrellas Adalá, Pero 1919. a la avenida nada más le llaman Estrellas Adalá. Sí, pero es ese. Es ese. En algunos lados tiene el nombre completo. Ya. Una de las principales avenidas de Santiago. Así es, sin duda alguna. Grosso modo, estas son las Esas son las efemérides. Ajá. Muy bien. Miren, se aprobó de forma muy rápida, muy acelerada, yo le voy a llamar la ley de simplificación fiscal. Algunos le llaman la ley anticrisis. La comentamos el pasado domingo, cuando todavía no había sido conocido por el Congreso Nacional, pero decíamos, para recordar, que en este caso, a diferencia de otras propuestas anteriores, había 2 características o 2 condiciones distintivas con relación a esas propuestas anteriores. La primera, que esta propuesta hecha por el Ministerio de Hacienda y Economía tenía elementos importantes de progresividad, entendiendo por progresividad la propensión a cargar con impuestos a los que más tienen, distinto a la regresividad, que es aquella condición mediante la cual se carga con impuestos a todos por igual, siendo todos, desde el punto de vista de ingresos y de clases sociales, diferentes en la República Dominicana. Pues sabemos que hay una gran mayoría de pobres, alrededor de un 50-60%, una clase media conformada entre 30 y 40%, y una diferencia quizás de un 5% que son los ricos, los llamados ricos. Ajá. En la República Dominicana. Eso es una división a ojo de pájaro. No estamos utilizando en este caso datos estadísticos, científicos. Bueno, en América Latina existen grupos oligárquicos que van de 10 a 20 familias que son los dueños de la riqueza.
Bueno, y aquí se habla de los famosos 15 apellidos. Sí. Somos A- parte del Caribe y Aquí América hay Latina. 15 apellidos que no constituyen ni siquiera el 1% de la población, pero que tienen el 90% de la riqueza nacional, ¿verdad? Sí. Entonces, esta propuesta, que el domingo pasado era todavía una propuesta, se sometió en la semana al Congreso Nacional, primero al Senado y luego a la Cámara de Diputados. Como afortunadamente el gobierno central, representado por el Partido Revolucionario Moderno y aliados, tiene mayoría en ambas cámaras, era prácticamente seguro que este proyecto de ley iba a ser conocido de urgencia en primera y segunda lectura en ambas cámaras y que iba a ser aprobado por esas mayorías, la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero no ocurre así para otro proyecto que teniendo mayoría no se logra aprobar. También, pero en este caso es claro o es evidente, Filpo, que se había trazado una línea desde el gobierno central, desde el Poder Ejecutivo, para que el Congreso actuara en consecuencia, dadas las premuras y las urgencias financieras que tiene el gobierno central ante la crisis económica global originada por las guerras, las diferentes guerras, pero fundamentalmente la guerra Irán, Estados Unidos e Israel. Bueno, pues ya fue aprobada ese, algunos le llaman paquete fiscal, sobre todo la oposición, otros le llaman una mini reforma, sobre todo los partidarios del gobierno, y en realidad es una propuesta, no es una reforma fiscal integral. Ahí en la pantalla nosotros vemos una sinopsis, un cuadro, donde por un lado están las medidas que benefician a los contribuyentes y por otro lado están aquellas medidas que tienen que ver con recaudaciones, es decir, que pueden perjudicar a determinados sectores, sobre todo a los sectores de mayores ingresos. Solamente no vamos a volver a repetir todo lo que dijimos el domingo pasado, pero en las medidas que benefician a los contribuyentes, una que ha sido muy aplaudida es la eliminación de los anticipos a las microempresas. Los anticipos era un pago que los microempresarios o todos los empresarios del país tenían que hacer previo a las ventas. Se suponía que ellos iban a tener, en función de las estadísticas del año anterior, unas ventas en un monto determinado y en función de ese monto cobraban los anticipos. Pues en el caso de las microempresas fueron exoneradas de este pago y en el caso de las pequeñas y las medianas van a ser pagos distribuidos en 3 partes en el año. Otras medidas que pueden ser consideradas beneficiosas, las ganancias de capital bajan de 25 a 10%, es decir, Filpo tiene una casa que compró inicialmente en 10 millones, al cabo de un tiempo la vende en 30 millones, hubo una ganancia de capital de 20 millones. Él tenía que pagar 25% al fisco por esa diferencia de ganancia de capital. Ahora solamente va a pagar un 10%.
pienso que es una medida también beneficiosa. Déjame decir algo. ¿Cop? Sí, Phil. En esta semana, en uno de los diarios de circulación nacional, salía el dato de que el 80% de los trabajadores formales en la República Dominicana ganan menos de 50,000 pesos. Otra medida que se ha planteado es la de la indexación salarial hasta 39,800 pesos. 900. Exactamente. Entonces, todavía quedaría una franja que gana menos que el supuesto costo de la canasta familiar y que no está indexado. Otro dato que no se ha hecho mucho. Esa medida, lo que se ha generalizado y se ha planteado es que, bueno, ya eso está aprobado, ya así como se sometió. Pero lo que se planteaba era que el monto exento fuera mayor, ¿verdad? Para que el beneficio alcanzara a una mayor cantidad de asalariados. Exactamente. Y en las negociaciones en el Congreso hubo un sector que aló para su lado las negociaciones y logró que les redujeran el gravamen en alrededor de un 30% de lo que se planteaba en la propuesta, que es el sector de los riferos y los banqueros de apuestas, que se bajó creo que de 120 a unos 85% de gravamen para los premios y otra cosa. Cuando un perfil que estuvo siempre sobre el tapete era gravar los vicios, la bebida, el cigarrillo, el juego, entre otras cosas. Pero esta gente, que es una minoría en el Congreso de todos los partidos, hay riferos y banqueros de apuestas, lograron aparentemente doblarle el pulso al Ejecutivo con la propuesta anticrisis. Bien, esa parte no la he visto, Filpo. Pero por otro lado, para no detenernos demasiado, porque lo vimos la semana pasada, una de las medidas recaudatorias, hay una que preocupa a gran parte de la población, sobre todo a la clase media, que tiene que ver con el aumento del 0.15% al 0.20% de impuesto a las transferencias. Sobre todo en la clase media, se vienen haciendo muchas transferencias electrónicas. Por ejemplo, en la clase media y por supuesto en la clase alta, los pagos de servicios se hacen con transferencias electrónicas. Es decir, pago de rentas, de alquileres, de agua, luz, teléfono, internet. Esos pagos se hacen la mayoría por transferencia. ¿Se encarecerían entonces? Entonces se encarecerían. El costo sería mayor de esas transferencias. Pero eso quedó de esa manera porque es un impuesto muy fácil de cobrar. Muy fácil de cobrar. Quizá volveríamos a los cheques, a los famosos cheques, sí, que casi ya no se usan. No. De los pagos que tú y yo recibimos, la mayoría son por transferencia. Sí, ya, yo no recibo pago por cheque en ningún lado. Bueno, entonces, dentro de esas medidas recaudatorias, hay un aumento de un 27%. Todo el que gane 400,000 o más, sí, la nueva franja, va a ser gravado con un 27%. Pero eso es una minoría. En el país hay alrededor de 5,000 y pico de personas que tienen esos salarios. Que tienen esos salarios, ¿verdad? De privilegiados, de grandes privilegiados. Y está el caso del impuesto empresarial a 30% a grandes contribuyentes, es decir, aquellas empresas que tienen ventas por encima de los 1,000 millones de pesos al mes. 1,000 millones de pesos al mes. Es una suma respetable, ¿verdad? Que no son muchas según Magín Díaz.
No, aquí Habló también como de 1000 y pico. hay alrededor de 1000 y pico de empresas que tienen, son denominados los grandes contribuyentes. Aquí la clave está en que el organismo recaudador, que es la Dirección General de Impuestos Internos,